Cuando me digáis, buenos días. ¿Sí? Buenos días a todos y bienvenidos. Gracias por asistir a esta rueda de prensa para informarles de la próxima edición de la Muestra Ibérica de Artes Escénicas 2024. Me acompaña esta mañana la vicepresidenta de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez. Bienvenida. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez. Bienvenido también. El director del Área de Cultura, Deporte y Juventud de la Diputación de Badajoz, Manuel Candalija. Bienvenido. La presidenta de la Asociación de Gestores Culturales de Extremadura, Carmen Hernán. Bienvenida. Y el director de CEMAR, Antonio Marín. Muchas gracias por estar aquí hoy. Después de 9 años, la Muestra Ibérica de Artes Escénicas, más conocida como la MAE, se consolida como un espacio que es algo más que un escaparate para el talento. Hablamos de un encuentro de profesionales en el que se propicia el intercambio, la reflexión y es cruce de camino entre los distintos sectores que operan en el campo de las artes escénicas. Este encuentro de profesionales de las artes escénicas vuelve a ser un año más un lugar donde se facilita el intercambio comercial entre programadores nacionales e internacionales, agentes culturales, redes de teatro, compañías, actores y actrices. En definitiva, en estos días vamos a tener todo el ecosistema que opera en las artes escénicas reunido en Cáceres. Durante los días 5, 6 y 7 de noviembre, cerca de medio millar de profesionales se reunirán en Cáceres para tejer redes en un espacio de encuentro, debate y comercialización con el fin de fortalecer el sector de las artes escénicas de nuestra tierra. Como saben, uno de los principales objetivos de la MAE es promocionar las compañías extremeñas a nivel nacional e internacional. Y yo creo que es relevante dar algunos números de esta muestra que vamos a disfrutar el 5, 6 y 7 de noviembre. En este sentido, celebramos el número de profesionales inscritos este año que ascienden a 520, 78 más que el año pasado, 16 compañías seleccionadas para la programación oficial, procedentes de Extremadura, Castilla y León, Aragón, Asturias, Andalucía, Madrid y Portugal, elegidas de las 784 propuestas recibidas en la convocatoria artística. Es decir, hemos tenido 784 peticiones y solamente se han podido seleccionar a 16. Cáceres vuelve a ser, un año más, la sede de esta muestra, una ciudad volcada con la cultura que acogerá a 102 programadores y responsables de espacios escénicos de toda España, 32 distribuidoras, 117 representantes de compañías profesionales, un elenco artístico formado por 101 profesionales, de los cuales más del 50% son extremeños, así como 118 alumnos y profesores de la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura. Quiero resaltar especialmente la presencia importante de compañías extremeñas en la programación, entre las cuales estarán La Barraca Danza Teatro, con el estreno del Cuaderno Azul, inspirado en La voz dormida de Dulce Chacón, Cíclica Teatro, con la obra El Balneario, Drau Esquén, con La Tierra Baldía. Estarán también Álvaro Murillo más Artomático, con la obra Dual, Zeta Teatro y La Escalera Tijera, con La loca historia del siglo de oro, Asaco Producciones y Anam Camerata, con Pedro y el Lobo, Irene Naranjo, con Jaranda, y Arquione Producciones, con El murciélago de Wuhan. Además, con el objetivo de visibilizar las compañías extremeñas, se ha habilitado en la web de la muestra una página en la que se presentan las compañías inscritas tanto en la convocatoria artística como en la convocatoria profesional, así como las distribuidoras extremeñas. Las fichas de estas compañías y distribuidoras se podrán modificar, añadiendo la información que crean oportuna. Igualmente, se dará opción a compañías extremeñas que no puedan asistir a la muestra y que quieran aparecer en la web a que envíen sus datos para que puedan ofrecer sus espectáculos. Este año, la MAE incluye en su programación una misión comercial inversa, en la que habrá una delegación de programadores de Colombia, México, Portugal y Francia,
que mantendrán reuniones con las compañías extremeñas y con todas las compañías que participen de la muestra seleccionadas para esta edición. Seguimos así con nuestra visión hacia Europa, por supuesto, pero también hacia Iberoamérica, que es un mercado primordial para las artes escénicas extremeñas. En definitiva, con esta muestra se persigue que arte y comercialización vayan de la mano con una maratón de representaciones, encuentros comerciales y talleres que inundarán la ciudad de Cáceres estos días. Precisamente, ofrecer espectáculos de calidad y montajes originales y promocionar las artes escénicas extremeñas es una de las mayores apuestas de la Secretaría General de Cultura, en definitiva, de la Junta de Extremadura. Desde aquí animo a no perderse ninguno de los espectáculos que se desarrollan en el Gran Teatro, en la Sala Capitol y en distintos escenarios de la capital cacereña. Y para terminar, me gustaría agradecer a todas las instituciones que apoyan la muestra de artes escénicas, porque es muy importante su colaboración, y por supuesto a la Asociación de Gestores Culturales de Extremadura y a CEMAR por el trabajo incansable que realizáis para hacer posible una nueva edición. Muchas gracias y paso la palabra a Esther Gutiérrez, vicepresidenta de la Diputación de Cáceres. Gracias, secretario general. Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, por parte de la Diputación de Cáceres, encantada de participar en la presentación de esta 9ª edición de la Muestra de Artes Escénicas de Extremadura. Y, en primer lugar, quiero sobre todo felicitar a la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura y a CEMAR por la gran idea que pusieron en marcha hace ya 9 años en Extremadura, una gran oportunidad pues para los artistas emergentes de nuestra región principalmente, aunque también existe una gran participación a nivel nacional e internacional. Habéis hecho un trabajo extraordinario, es una muestra que no solo se ha consolidado, sino que al paso del tiempo ha ido creciendo y se ha dado a conocer a nivel nacional e internacional. Tanto es así que en el 2020 habéis conseguido que forme parte de la red nacional en el que están representadas las 19 ferias de arte escénica de toda España. Por tanto, muchísimas gracias en esta trayectoria. Por parte de la Diputación no nos podemos quedar fuera un año más de esta muestra, en el que de las 16 compañías, 9 son extremeñas, y eso es muy importante para esta tierra. Esto nos brinda que sea una plataforma de artistas que tienen la oportunidad de dar visibilidad a su trabajo y también de recibir de algún modo el reconocimiento del público que acude. Ese intercambio cultural con diversos estilos, tradiciones culturales, que no solo enriquece al artista, sino también al público asistente, es una auténtica maravilla. Y además una plataforma en la que consiste en progresar, en formarse, en debatir y en aprender a través de los talleres, charlas y los distintos debates sobre todo lo que tiene que ver con las artes escénicas a nivel nacional e internacional. Por tanto, la Diputación de Cáceres anima a participar a la ciudadanía, a que vayan a ver estas maravillosas obras, estos maravillosos trabajos. En concreto, en la ciudad de Cáceres van a ser en el Gran Teatro y también en la Sala Capitol durante los días 5, 6 y 7 de noviembre. Y, por supuesto, las administraciones que aquí estamos presentes y que formamos parte de esta muestra, pues seguiremos apostando, entiendo. Yo hablo por la Diputación y así entiendo en cuanto al resto, porque sé del compromiso que hay en esta tierra por la cultura, para dinamizar el sector, todo lo que tiene que ver con el sector artístico y en este caso cultural, lo cual contribuye también a motivarle y enriquece la vida cultural, en este caso de la provincia de Cáceres, de la ciudad de Cáceres, y la parte de música, por supuesto, también con Badajoz, ¿no? Y una cuestión muy importante es el escaparate que supone nuestra tierra a nivel nacional e internacional sobre los grupos que nos visitan, y que ello contribuyen, sin lugar a duda, al desarrollo turístico también de nuestros territorios. Por tanto, lo tiene todo. Animar a la ciudadanía a que participen, a que vayan a ver estas maravillosas obras, y a vosotros a que sigáis trabajando en esa línea. Muchísimas gracias.
Y le doy la palabra a Manuel Candalija, que es el director del área de cultura de la Diputación de Badajoz. Bueno, yo ya poco puedo añadir. Unirme a las palabras tanto de Esther como de Paco. Agradecer a la Junta de Extremadura que nos haya invitado para estar aquí presente en esta rueda de prensa. Disculpar la ausencia de Ricardo Cabeza, el diputado del área de Cultura, Deportes y Juventud, que era el que iba a estar aquí hoy, pero por motivos de agenda no ha podido acompañarnos. Y para nosotros, para la Diputación de Badajoz, es un honor y un placer estar aquí en una muestra, un año más, ya la 9ª edición, de apoyo, de plataforma para las empresas del sector de las artes escénicas de nuestra región. Además, es una invitación a que las empresas, tanto nacionales como internacionales, puedan venir a ver lo que hacemos y también que nosotros exportemos aquello que sabemos hacer. Simplemente agradecer a la Asociación de Gestores y Gestoras Culturales su trabajo, su incansable trabajo que hace que este tipo de muestras sean un éxito año tras año. Gracias a la Junta de Extremadura y a CEMAR por invitarnos un año más, al Ayuntamiento de Cáceres por sumarse, como siempre, a esta iniciativa y a la Diputación de Cáceres y tender la mano para que la 10ª edición del año que viene, evidentemente, sea también un éxito como están siendo todas las anteriores. Doy la palabra creo que a Jorge, ¿no?, el Ayuntamiento de... Yo sí que ya no sé qué decir. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, secretario general, vicepresidenta, delegado, director del área de cultura, director del CEMAR y Asociación de Gestores y Gestoras Culturales. Para nosotros, como anfitrionas de esta muestra que tenemos, esta muestra de artes escénicas en Cáceres, es un verdadero honor tenerlo. Un verdadero honor tenerlo con dos objetivos. Nosotros tenemos en marcha, como bien sabéis, la capitalidad cultural en el 2031 y, sobre todo, porque la internacionalización de este tipo de eventos a nosotros nos posiciona en el mapa con respecto a esa candidatura. Que yo creo que es una de las cosas que podemos constatar aquí, que las administraciones tenemos que estar unidas, que la cultura no tiene ideologías, que la cultura tiene que seguir en el mismo camino para seguir y, sobre todo, tener ese talento y exportar ese talento que nosotros tenemos, pero también darle el valor en nuestra tierra, que es lo necesario. Para nosotros y para el alcalde de Cáceres, en este caso, es el verdadero placer tener durante estos 3 días las calles de Cáceres y en este caso los teatros de Cáceres llenos con este tipo de muestras, con este tipo de talento y, sobre todo, que la gente pueda disfrutar. Llamamiento a la ciudadanía para que compartan, disfruten y, sobre todo, vean lo bueno y lo bonito que tenemos en este sentido en nuestra tierra, que es muy bueno y, sobre todo, con ese intercambio cultural y con esa internalización, como bien decía antes, que vamos a hacer. Sin más, un verdadero placer, de verdad, tenerlos en Cáceres y dar las gracias a todos, porque las instituciones tenemos que seguir en este mismo camino, colaborando y dando muestra de lo que tenemos y, sobre todo, valorando lo que realmente es importante, que en este caso es la cultura y las tradiciones. Gracias. Hola, buenos días, muchísimas gracias a todos la prensa y los medios por estar hoy presentes en esta presentación, en esta rueda de prensa de presentación de la 9ª edición de la MAE. Nosotras, como AGCEX, como Asociación de Gestores y Gestores Culturales, encargados de la producción de este evento, agradecemos sinceramente que por 9 años consecutivamente las administraciones confíen en nosotras para poder desarrollar y llevar a buen puerto esta muestra de las artes escénicas, que para nosotros sin duda tiene un gran valor y es uno de nuestros proyectos que llevamos por bandera, ¿no? Nosotras, como decíamos, intentamos por todos los medios, con todos nuestros recursos personales, humanos, en este caso todo el equipo técnico de la asociación y todo nuestro saber profesional, intentamos, como digo, gestionar adecuadamente todos los recursos con los que cuenta la MAE, que son suficientes pero escasos. Es decir, siempre vamos a reivindicar la necesidad de que esta MAE crezca a todos los niveles. Os puedo asegurar que, a pesar de todo, nosotros llevamos a buen fin este proyecto y creemos que conseguimos que sea pues cada año más relevante y que tenga mayor presencia. Y, como os le digo a las instituciones, de verdad que agradecemos sinceramente el apoyo y la confianza que depositáis en nosotros, la MAE.
se estructura básicamente, podría decir que tiene como 3 patas, ¿no? Esta primera pata sería la parte de las representaciones escénicas, que son 16 en esta edición. Otra segunda pata sobre la que se asienta serían los encuentros comerciales. Los encuentros comerciales, a su vez, se pueden distinguir entre los que son los pitching. Los pitching son esos espacios donde 30 compañías, 30 espectáculos van a tener la oportunidad de presentar en un formato pitching breve, de unos minutos, ante los programadores, cuál es su propuesta artística, ¿no? Y luego está también los encuentros B2B, o sea, los encuentros donde el programador queda, concierta una cita con la compañía y pueden hablar un rato más detenidamente sobre cuál es la propuesta. Pero también está la misión comercial inversa de Avante, ¿no?, que permite que las compañías, que los programadores internacionales vengan a ver cuáles son las propuestas que se están haciendo en Extremadura. Además de estos encuentros comerciales, también están los encuentros profesionales, porque el sector demanda que la MAE, además de un mercado, de una feria, sea también un momento de encuentro, de discusión, de debate, y para ello se propicia dentro de la MAE también estos encuentros profesionales, a través de algunos talleres, que este año será un taller de COFAE que habla sobre la comunicación de los eventos, de los espectáculos, y luego también será el momento de celebrar el encuentro de la red, la asamblea de la red. Por tanto, creo que aparte, también es muy importante lo que el secretario general hablaba de la web, esa web que también va a proporcionar a todas las compañías extremeñas, estén o no presentes en la MAE, la posibilidad de estar presentes en esa web con su propuesta, irla actualizando permanentemente y darle así visibilidad. Nosotros estamos contentos con el desarrollo de las anteriores ediciones de la MAE, pero nunca vamos a estar satisfechas, porque siempre creemos que todo puede mejorar, todo puede ir a más. Esta MAE tiene mucho margen de crecimiento, mucho margen de mejora, y siempre como entidad, como asociación, como profesionales de la gestión, vamos a estar abiertas y abiertos a los intereses del sector, a las propuestas del sector y al diálogo con el sector y con las administraciones. Nada más, yo como digo, vamos a ver si esta MAE nos sale tan guapa como en otras ocasiones y vamos a disfrutarla estos días en Cáceres con los profesionales, con la ciudadanía y con todo el sector. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, los talleres que se imparten, ¿están abiertos al público en general? Bueno, pues no habría ningún inconveniente en que cualquier persona interesada pudiese estar, pero claro, realmente son talleres que les interesan al sector, pero en principio no habría ningún interés que alguien que quiera estar pueda estar si tiene un interés personal en el tema, podría ser. Si así lo hace saber y se inscribe, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.